Hola amigos de Diario Médico, estamos en esta oportunidad con el tema la anemia en el país. Entonces vamos a conversar con el doctor Abel Salinas, quien es presidente de la Sociedad Peruana de Pediatría y exministro de Salud, sobre este tema importante que en los últimos días se ha tocado mucho en nuestro país porque las cifras que se han mostrado son verdaderamente alarmantes. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y ciertamente para nosotros como pediatras, en principio como Sociedad Peruana de Pediatría, reconocemos a la anemia en los niños menores de 3 años como un flagelo enorme, porque más allá de tener alguna cifra de hemoglobina por debajo de las cifras adecuadas, lo que representa, entre otras cosas, es la imposibilidad de un niño en los primeros años de vida de desarrollar todas sus conexiones nerviosas para alcanzar un desarrollo intelectual, un desarrollo cognitivo, para alcanzar un neurodesarrollo adecuado. En consecuencia, el niño que sufre anemia va a ser un niño que por lo tanto más adelante va a tener dificultades en la escuela, en el aprendizaje, en sus estudios, hasta para el propio trabajo. Entonces, si no trabajamos con un niño desde ahora, prácticamente estamos condenando a ese niño que va a ser un adulto luego a que viva pues con limitaciones y por qué no decirlo en perpetuar su pobreza, si de ahí está saliendo. En consecuencia, yo creo que esto es una obligación que tenemos todos los peruanos y nosotros como Sociedad Peruana de Pediatría nos ponemos de pie en esta lucha frontal contra la anemia. Ahora, estamos hablando de condenar a los niños a tener problemas de salud, problemas cognitivos también, pero ya hace 3 años atrás estamos condenando al 43% de la población de niños de 6 meses a 35 meses a justamente a este problema de salud, ¿no? Es un 43%, es una cifra bastante elevada para nuestro país. Sí, es cierto. En los últimos 6 o 7 años, la verdad es que las cifras de anemia que lograron disminuirse hasta 41%, se han visto incrementadas nuevamente a 43%, y el último reporte que tenemos es 46%. Y esta cifra de 46% también es cierto que esconde extremos, como por ejemplo zonas altoandinas como Puno, que tiene casi el 75% de los niños menores de 3 años con anemia. O esconde cifras como por ejemplo que hacia los 4 o 6 meses de edad los niños ya tienen anemia. En consecuencia, pues, este es un problema urgente que tenemos que resolver en el Perú. Ahora, hay acciones, bueno, el propósito del Ministerio de Salud y del Estado ha sido reducir en los próximos 3 años este porcentaje a un 19%, lo cual es muy ambicioso, digamos, ¿no? Tratándose del porcentaje actual en el que nos encontramos. Ahora, para llegar a esta cifra, que es una de las cifras recomendadas por la OMS, tenemos que tener no una acción, sino una acción en conjunto, que es lo que veníamos conversando, ¿verdad? ¿Cuáles son estas acciones que la Sociedad Peruana de Pediatría propone para reducir y para poder, de repente en 3 años poder alcanzar esta cifra? Correcto. Yo no pongo en duda la intención de nuestros gobernantes en lograr disminuir estas cifras, y yo creo que eso es un compromiso, no dudo. Lo que sí creo es que las acciones, las intervenciones tienen que ser mucho más precoces, mucho más preventivas y mucho más masivas. Y al hablar de intervenciones precoces y masivas, significa involucrar a muchos sectores e involucrar a muchos niveles de gobierno, no solamente el gobierno nacional, el gobierno regional e inclusive con gran énfasis en el gobierno local. Yo creo que la lucha contra la anemia depende de muchas personas, de muchas instituciones, de muchos sectores. Y decía que tenía que ser un tema mucho más preventivo, porque otra cifra que tenemos es que las gestantes en el Perú tienen casi el 30%, tienen también un grado de anemia. Y eso significa que tienen pocas reservas de hierro. Eso significa que no son capaces de transmitirles en el último trimestre de embarazo y durante el momento del nacimiento hierro a sus bebés. Por lo tanto, si un niño nace con deficiencia en las reservas de hierro, a los 4 o 6 meses va a tener anemia. Y eso es lo que está ocurriendo. Entonces las intervenciones tienen que venir desde ese momento, desde nuestras mujeres en edad fértil y haciendo el énfasis pues naturalmente en las gestantes.
y para eso hay intervenciones masivas. Yo quisiera recordar, Dani, si me permite, en la gestión que tuvimos al frente del ministerio, propusimos algo que significa, por ejemplo, fortificar el arroz con micronutrientes, entre ellos con hierro. El arroz es un producto que se consume en el Perú en muchas regiones, en muchísima cantidad, hasta inclusive podríamos decir en exceso. Pues bueno, esa es una oportunidad, hasta los niños comen el arroz, pero podríamos asegurarnos que nuestras mujeres en edad fértil lo consumieran y podríamos entonces mejorar las reservas de ellas para que puedan transmitirles a sus bebés. Eso naturalmente no depende solamente del Ministerio de Salud, claro. Depende del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Inclusión Social, de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, etcétera, de la comunidad en general, que propicie ese consumo. Igual nosotros desde la Sociedad Peruana de Pediatría decíamos, bueno, cuando un bebé nace, también debemos hacer un clampaje tardío del cordón umbilical. Y esto que parece tan complicado, pero que es la oportunidad, cuando los nacimientos institucionalizados, es decir, que nacen en los centros de salud, los niños que nacen ahí, tienen la oportunidad de, al momento de nacer, el bebé debe colocarse en el vientre de la mamá y dejar que el cordón umbilical siga latiendo, siga pulsando, porque en cada una de esas pulsaciones le sigue transmitiendo pequeñas cantidades de sangre, pero fundamentalmente contenidos de hierro, que son unos cuantos miligramos que van a ser suficientes para mantener las reservas. Luego de eso, que pueden ser un par de minutos, se puede ya clampar el cordón umbilical, pero nos habremos asegurado que el niño, no solamente la madre, tenía una buena cantidad de reservas de hierro para transmitirles, sino que hasta en el último momento, conectado a través del cordón umbilical, le ha seguido pasando reservas. Estoy seguro que esas dos medidas, por ejemplo, van a tener muchísimo impacto cuando se implementen. Ahora, el clampaje umbilical está dentro de la norma del Ministerio de Salud, ¿verdad? Es un reglamento que se tiene que cumplir, pero esto se ha dado, no se ha dado, y hoy en día, justo mencionaba de que han crecido mucho el porcentaje de las madres gestantes que dan a luz en centros públicos, ¿no? En los hospitales públicos, esto debido a la cobertura que se ha dado en los últimos años. Entonces, de llevarse a cabo o de cumplirse el reglamento, si esto está reglamentado, en realidad contribuiría muchísimo también a la reducción de la anemia. Desde luego, esto está contemplado en la norma técnica de la atención inmediata al recién nacido. En consecuencia, es algo que ya sabemos y que no estamos inventando. Estas son experiencias exitosas que se han utilizado en otras partes del mundo y que nosotros también las podemos hacer. Y no solamente el público, también el sector privado. Si los casi 600.000 o 550.000 nacimientos que hay en el Perú pudiéramos hacer esto, y debería ser en el 100%, y ahí las autoridades sanitarias, las autoridades de salud, en sus respectivos niveles de supervisión, incluida la Superintendencia de Salud, debería verificar que esto se esté cumpliendo. Estamos seguros que esto va a tener un impacto favorable. O en todo caso, empoderar también a las madres gestantes de que reclamen a los médicos de que se lleve a cabo este procedimiento, ¿verdad? Exacto, yo creo que eso es fundamental, la participación ciudadana. Cuando las madres exigen que se cumpla este requisito, yo creo que estamos garantizando que los niños estén más protegidos. Así como pueden exigir la lactancia materna exclusiva, que desde que el bebé nazca sea pegado al pecho de la mamá y empiece la succión para que rápidamente produzca leche la mamá, porque la lactancia materna es otra experiencia exitosa que puede prevenir anemia en los primeros 6 meses de vida. Y fíjate cuántas cosas podemos ir sumando para mejorar y prevenir la anemia. No hemos hablado en ningún momento de hacer tamizajes, de hacer procesos de que el niño entre al servicio de salud, que pase por crecimiento y desarrollo, que le pongan vacunas, que le tomen muestras, que vaya para este sitio, para el otro lado, para recibir el suplemento. Esto es algo para todos, esto es algo masivo que sí puede tener impacto. Sí, ahora otra de las cifras, doctor, que estábamos revisando era justamente de la desnutrición crónica infantil, ¿no? Que es una de las acciones que en su conjunto han dado buenos resultados, y hoy en día el 12.19% de la población de menores de 5 años tiene desnutrición crónica infantil. Se ha reducido muchísimo las cifras. Sin embargo, estas no están en concordancia con las cifras de anemia.
¿Cuál es el problema que se ha identificado ustedes como sociedad también en este tema? Es correcto. Yo creo que si por un lado disminuye desnutrición, eso no quiere decir que se haya disminuido la malnutrición, porque el otro extremo que tenemos es precisamente en el Perú a la desnutrición, es el sobrepeso y obesidad, que de ninguna manera podría significar que un niño está bien nutrido. Por el contrario, no se llama desnutrición, pero se llama malnutrición. Estamos un poco cambiando desnutrición por malnutrición seguramente. No nos olvidemos que el Perú es el tercer país, después de Chile y México, en el crecimiento exagerado del sobrepeso y obesidad. De manera tal de que para esto también hay que tener algunas medidas de alimentación saludable y estilos de vida saludables. Yo creo que, por ejemplo, el tema del etiquetado en las advertencias publicitarias es todo un éxito, que no solamente ha sido bueno en Chile, que no solamente lo tiene ahora Perú en proceso de implementación, que Canadá lo está adoptando y Uruguay lo acaba de adoptar hace una semana. De manera que no vamos por mal camino. La utilización de los octógonos, como las alertas publicitarias, simplemente para saber desde niños que esto que voy a consumir puede hacerme daño, como el exceso de azúcares procesados, como el exceso de grasas saturadas, como el exceso de sal o el simple contenido de grasas trans, son perjudiciales para mi salud y me pueden llevar a sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico, diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares. Yo creo que el solo saber eso ya es una ganancia para que los niños y los adultos jóvenes crezcan más saludables. Bueno, o sea, la desnutrición crónica infantil se mide en estos niños menores de 5 años por la talla y el peso. O sea, digamos que nos estamos engañando un poco con respecto a eso. O sea, niños con sobrepeso están saliendo de este índice, pero están siendo mal nutridos, ¿verdad? Se están yendo al otro extremo. Están saliendo de la desnutrición, pero se están yendo al otro extremo. Antes, cuando teníamos un bebé, un niño que al año de edad llegaba gordito, cachetoncito, lleno de rollos, pensábamos que era el más saludable. Hoy por hoy sabemos que él no es el más saludable, sino el que está dentro del rango que existen ya las curvas para poder seguirlo. Sí, doctor, entonces, dentro del ministerio, bueno, usted estuvo hasta hace poco en el Ministerio de Salud como ministro, dentro del Ministerio de Salud, ¿qué otros problemas de salud pública ha podido identificar que tienen que ser atacadas de manera inmediata? Uno de ellas es la anemia. ¿Cuáles son otros esos temas que tienen que ser atacados de inmediato? Si hablamos de los niños, aunque no son exclusivas las vacunas de los niños, es cierto que las coberturas de inmunizaciones no han alcanzado los niveles esperados. Como norma, nosotros deberíamos decir que las vacunas han alcanzado más del 90 o 95% de la población objetivo. Nosotros estamos todavía a varios puntos por debajo, en algunos casos estamos recién por encima de 80%, lo cual indica que hay un gran grupo de niños que no se benefician con las vacunas completas. Pues resulta que el niño que no se beneficia de las vacunas completas es el niño que se enferma más, que se infecta más y otra vez se anemiza más, se desnutre más o se malnutre. De manera que también va de la mano. Este es otro tema urgente de resolver en el Ministerio de Salud y las autoridades sanitarias en general. En un 80% en porcentaje llegamos en algunas ciudades, pero en otras estamos en el 40%, ¿no? Exactamente. Estamos viendo el tema de sarampión, por ejemplo. Nosotros no teníamos sarampión hacía más de 15 años en el Perú. Lamentablemente en Europa reapareció y en Venezuela, dada la crisis humanitaria que no se distingue de la crisis sanitaria, no hay medicamentos, no hay vacunas, los niños no están siendo protegidos, tenemos mucha migración de nuestros hermanos venezolanos que lamentablemente vienen desprotegidos y por lo tanto pueden ser transmisores, como que ya está ocurriendo en el tema de sarampión. El Callao, por ejemplo, que se han encontrado la mayor cantidad de casos de sarampión, hoy día estábamos por 14 casos confirmados, pero seguramente puede crecer más la cifra. Callao tiene, entre comillas, las coberturas más grandes, más altas, pero que no llegan al 40% en vacuna de sarampión. En consecuencia tenemos una población desprotegida. Entonces sí es una necesidad urgente también
tomar la tarea de elevar las coberturas de vacunas en el Perú. Doctor, los que hacen investigación en temas de salud pública y en problemas de salud en específico, en algunas especialidades, son las sociedades científicas. Usted cuando estuvo al frente del Ministerio de Salud hizo un pacto, ¿verdad? Un pacto con todas las instituciones que están enfocadas al estudio de la investigación en temas de salud pública, en temas de salud en general. ¿Han notado que se ha hecho nuevamente un acercamiento con estas instituciones que son, digamos, las que hacen más investigación en el tema para poder contribuir con la salud pública? ¿Han notado eso en las nuevas gestiones? Probablemente ha disminuido la intensidad. Sí soy un convencido que aquí en el Perú existen no solamente sociedades científicas, o colegios profesionales, expertos en salud, organizaciones sociales, etcétera, que están dispuestos a contribuir y a sumar esfuerzos. Aquí nadie tiene un as bajo la manga, claro, ni viene a descubrir la pólvora. Lo que hemos conversado de anemia son temas que son lecciones exitosas de otros lados, y lo que hay que hacer es ponerlos sobre la mesa para sumarlos. Creo que podemos establecer los objetivos, los lineamientos generales. Eso fue lo que hicimos cuando llegamos al ministerio y sumamos a todos. Y la verdad es que se reactivó, por ejemplo, el Consejo Nacional de Salud, que no se reunía, donde están representantes de todas esas organizaciones que estamos comentando, e hicimos el Pacto por la Salud. Y yo creo que eso es algo que es urgente retomar con mucha fuerza, con mucho dinamismo, porque ningún peruano podría quedar excluido de aportar. Aquí no se trata de quién tiene la razón. Estoy seguro que todos tienen una verdad que contar que puede sumarse. La salud necesita una atención inmediata en el Perú, y yo veo con agrado que el presidente, el primer ministro lo mencionan a cada rato en los discursos, en sus presentaciones, de manera que entiendo que han entendido el problema, y lo que hace falta es intensificar, liderar este proceso que puede ser el camino del Pacto por la Salud. Esa fue nuestra propuesta, para abrir el espacio de participación a todos. Muy bien, doctor, muchas gracias por su tiempo. A las órdenes. Estuvimos con el doctor Abel Salinas, presidente de la Sociedad Peruana de Pediatría y ex ministro de Salud. Volvemos.